Se cumplen 15 años de un triunfo histórico, que es el de Cristina Fernández de Kirchner sobre Elisa Carrió, sobre Roberto Labaña. Nos remontamos al año 2007, donde el kirchnerismo dio origen a una etapa, a una nueva fase, en la que abre juego una mujer, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, luego del gobierno de Néstor Kirchner. Recordemos que Néstor Kirchner llega a la presidencia con más desocupados que votos, apenas un 22%. Esa elección la ganó Carlos Menem, por 3 puntos más. La derecha junta, si sumaban a la derecha, Menem, poniendo a Menem como candidato, hubieran quizás hasta ganado la elección. Pero bueno, la derecha en el 2003 va con ofertas separadas y Néstor Kirchner finalmente consigue entrar a balotaje y se baja del balotaje Carlos Menem. Ahí se inicia todo un proceso de 4 años muy complejos, donde Néstor Kirchner sí sienta las bases de lo que presupone él es un gobierno nacional y popular, que básicamente recobra para sí, ayer lo decíamos, las 3 banderas del peronismo, ¿no? Bueno, ¿de qué modo se puede en ese país que venía siendo arrasado, ¿no? O había sido arrasado por el neoliberalismo en los 90, recuperar el valor de la justicia, recuperar el valor de la soberanía, recuperar el valor de al fin de cuentas, de la justicia social? Bueno, todo eso lo inicia Néstor Kirchner. Y en el año 2007 se decide, contra los deseos de Héctor Mañeto, que la candidata va a ser Cristina Fernández de Kirchner. Y se da un fenómeno muy curioso, que es que un presidente exitoso, Néstor lo había sido, de hecho, si uno ve el resultado electoral del 2007, prácticamente duplica la cantidad de votos, el porcentaje, digamos, ¿no? Cristina creo que gana esa elección con casi 46 puntos, 47 puntos. Con políticas públicas se fue consiguiendo ese aval y esa adhesión. Pero se da el traspaso de la banda y el bastón entre también componentes de un matrimonio. Que como siempre supimos o aprendimos a saber, en realidad esa sería la versión correcta, aprendimos a saber, fueron siempre una pareja y también una sociedad política, donde jugaban diversos roles, pero que esos roles eran claramente complementarios. Decía, desobedeciendo a las corporaciones, Néstor dice: a mí en la segunda presidencia me permitieron acumular poder, pero en la segunda presidencia me la van a quitar. La candidata tiene que ser Cristina, o tenés que ser vos, Cristina. Cristina fue la candidata y no solamente fue la candidata, sino que ganó. E inaugura una etapa del kirchnerismo que para mí es una versión mucho más jugada. Tenía la posibilidad, había accedido al gobierno con más votos que Néstor en este caso, tenía la posibilidad, pero bueno, teniendo la posibilidad eligió profundizar. Y eso obviamente también fue depurando el frente de gobierno, ¿no? Gente que se quedó y acompañó esa transformación y gente que no. Sobre todo porque algunos meses después hay una revuelta, un lockout de las patronales agrarias en las que durante 4 meses trataron de voltear su gobierno, cosa que finalmente no pudieron. Pero bueno, eso vino después. Antes, quiero compartir con ustedes algo de esa fecha, donde a puro coraje, una mujer es consagrada presidenta de la Nación por el voto popular. Ampliamente. Tal vez
tal vez con la mayor diferencia entre la primera fuerza y la segunda desde el advenimiento de la democracia. Convocar a todos los hombres y a todas las mujeres de nuestra patria, a los que nos han votado, a las que no lo han hecho, a todos los argentinos. El hombre que hoy me acompaña y que ha sido mi compañero de toda la vida, el compañero de toda mi vida, le tocó asumir la presidencia de la República en circunstancias muy diferentes a la que hoy tenemos los argentinos. Circunstancias económicas, sociales y también políticas e institucionales, porque lo hizo con escaso nivel de representación popular a partir de que se frustró el mecanismo constitucional. Desde aquel 25 de mayo del 2003 hemos avanzado. Escuchábamos a Cristina, la gente festejando. Es verdad, Carrió creo que quedó con 20 y pico de votos, La Baña todavía más lejos. Fue una elección imponente para el tiempo, porque se había recuperado también el vigor en la creencia de la política, que la política podía solucionar las cosas, ¿no? Por eso digo, a veces algunos se arrogan estar atravesando momentos críticos. La Argentina en aquel tiempo pasó momentos muy críticos también, y salimos gracias a Néstor y a Cristina. Me gusta mucho ver ese matrimonio. Me encanta la historia que tiene el peronismo de presidentes o de conductores políticos, pero también de mujeres muy fuertes, muy corajudas, a la par, ¿no? No importa de qué vertiente del peronismo, pero cuando uno empieza a hacer una revisión de la historia, siempre el peronismo tuvo esas sociedades políticas y sentimentales, ¿no? Muy, muy fuertes. En este caso, dando la posibilidad a que Cristina Fernández de Kirchner ocupara el sillón de Rivadavia. Y Cristina ahí inaugura todo un proceso, decía, de transformación, de profundización, que claramente terminó dándole mayor adhesión, ¿no? Porque digo, 4 años después reelige con el 54% de los votos, es decir, todavía gana más representación política, pero también grandes enemigos. Enemigos muy poderosos, porque Cristina en esos años consigue algo que no lo lograba el peronismo desde la muerte de Perón, que era poner nuevamente al salario como un elemento distributivo de la riqueza nacional, y llegando a lo que fue el 50-50, ¿no? Durante el gobierno de Cristina Kirchner, capital y trabajo repartieron en partes iguales prácticamente el PBI. Una cosa muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando la democracia es recuperada en la Argentina ya en el 1983, Alfonsín se propone que la democracia fuera a su vez una democracia social, es decir, a la democracia como concepto la rescata del voto simplemente electoral, de la jornada electoral de domingo, y dice, bueno, pero con la democracia se tiene que comer, se tiene que curar, se tiene que educar. Es decir, le da un objetivo a la democracia. O sea, la democracia no se agotaba en sí misma. La democracia tenía que ser un instrumento ¿para qué? Bueno, para conseguir asegurar los derechos, ¿no? La noción de democracia que surge allá por los 80 es una democracia muy avanzada. Y Cristina en esos años, los años de su gobierno, durante sus 2 mandatos, lo que hace es, le da sentido a esas frases que vienen desde la fundación del proceso democrático, desde la refundación del proceso democrático, y empieza la Argentina a pensar en la democracia económica.
que arranca por la oportunidad de trabajadores de participar de la renta nacional en partes iguales con el capital. Además de asegurar en materia de infraestructura, inversión, otros derechos como la salud, como la educación, la repatriación de científicos, la renacionalización de los fondos jubilatorios, la cobertura previsional para millones de personas que habían quedado fuera de esa posibilidad, producto de las sucesivas crisis autogeneradas por la clase dominante en la Argentina, que dejaban a jubilados y jubiladas, o a gente en edad de jubilarse, sin poder jubilarse. Y eso también es revertido por esta mujer que ha sido puro coraje. Yo creo que Cristina ha sido puro coraje. Pero aparte quiero recordar de esos años la inspiración. Yo creo que Cristina hizo que gente que habitualmente no es brillante diera lo mejor de sí. Y eso es el plus que genera un buen técnico con un equipo. Donde vos individualmente decís, no, bueno, pero no parecen ser gran cosa, pero como equipo funcionan. ¿Y funcionan por qué? Porque hay alguien que los inspira a funcionar. Y Cristina fue eso en ese tiempo. Funcionarios y funcionarias que querían ser como ella, es decir, ejecutivos, brillantes, poder pararse en un auditorio y hablar sin leer, poder explicar, poder mostrarse convencido por algo. Pensá que venimos de una historia anterior, muy reciente para aquel tiempo, fresca todavía, en la que la política era una defraudación. Y Cristina recupera para la política que la gente crea que sirve para algo más que para ir a votar. Por eso a veces no entiendo a los alfonsinistas que hablan de Cristina y le critican que usó a Alfonsín, ¿no? Porque Cristina hace una reivindicación de Alfonsín ya en sus últimos años, le hace un homenaje en vida a Cristina Alfonsín, pone el busto de Alfonsín en la Casa de Gobierno, y dice, no, bueno, pero fue... Y la verdad es que no creo que haya sido una impostura la de Cristina. Porque Cristina recupera en esos años un sentido que la democracia debía tener según el pacto inicial, ¿no? No tendría que ser una democracia de cartón. Los juicios a los militares tenían que ser juicios a los militares. No podía ser juicios de cartón, ¿no? La democracia no podía transformarse en la urna. La democracia tenía que ser, además de la urna, que esa urna fuera la posibilidad, o la condición, o el prerequisito para que trabajadores y trabajadoras vivieran mejor, para que hubiera más universidades, para que hubiera también primera generación de estudiantes, universitarios. Tenía que ser la posibilidad y la condición para que volvieran del exterior científicos, poder repatriar a toda esa materia gris que la Argentina había dejado partir, producto también de los desgobiernos neoliberales en el país. Eso lo logra Cristina, a puro coraje, a puro coraje. Algunos tratan de ubicar al peronismo, y con esto voy cerrando, pero tratan de ubicar al peronismo fuera de la racionalidad. O habría un peronismo que es el peronismo domesticado, que es el peronismo racional, y otro que es indomesticable y es el irracional. Entonces cuando tienen que hablar del peronismo indomesticable te ponen a Cristina, que sería siempre racional. Bueno, las mujeres dicen eso, ¿no? Que son locas. En una época las quemaban, eso era todavía peor. Pero quiero decir con esto de que pese a todo el bullying que le han desplegado sobre su figura, Cristina ha demostrado ser mucho más racional que sus enemigos. Cristina ha demostrado que ese coraje que tiene no es simplemente un coraje que le surge de la entraña. Es un coraje emocional, sí, pero fundamentalmente racional. Y yo quiero reivindicar esa racionalidad. Porque pasión y racionalidad no son figuras antagónicas. Se puede ser apasionado y se puede ser racional. Y Cristina, hoy estaba releyendo hace un ratito el discurso de apertura legislativa del año 2008, antes de que las patronales agrarias, dándose cuenta que estaban en presencia de alguien que tenía una fuerza arrolladora para imponer sus criterios, le hacen lo que le hacen, ¿no? Entre otras cosas, dejándola sin jefe de gabinete, ¿no? Porque después de la crisis se va su jefe de gabinete, hay una crisis al interior del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cristina sigue ahí, con el apoyo de Néstor, pero Cristina sigue ahí. Y viendo ese discurso de apertura legislativas del año
del año 2008, hay un plan. Y Cristina, yo invito a que relean ese discurso, porque Cristina se mantuvo en ese plan a lo largo de los años. Al día de hoy, cada vez que habla Cristina, está cumpliendo con aquello que prometió en esa sesión de apertura de las legislativas del año 2008. Porque también allí aparece una coherencia, que muchos le reclaman a la política desde la incoherencia. ¿No? Muchos periodistas, muchos comunicadores, muchos políticos, muchos dirigentes que no dirigen nada, hay de todo, ¿no? En la vida. Pero le reclaman a Cristina coherencia. Y Cristina, la verdad, es que ha sido muy coherente en todos estos años. Porque, insisto, apertura legislativa de 2008, y van a ver lo que dice Cristina ahora, y es exactamente igual. Quizá lo que cambiamos somos nosotros. Y quizá no fuimos lo suficientemente consecuentes con algunas de las cuestiones que Cristina nos pedía en esos años. Algunos se preguntan si Cristina va a jugar o no en el año que viene, casi todos dicen que no, probablemente no lo quiera hacer ya, probablemente esté esperando que surja alguno o alguien que pueda retomar ese coraje que ella tuvo, esa coherencia que ella tuvo, esa racionalidad democrática que ella tuvo, ojalá que así sea, pero si no aparece, estábamos frente a un inmenso vacío. Por eso hoy a 15 años quería recuperar esa figura de Cristina para que nos vuelva a inspirar y nos saque de este lugar en el que estamos, que no es solamente el lugar de la economía tan complicada que tiene el país, sino hay hoy, o estamos, en medio de una ciénaga de imposibilidad, ¿no? Hay como una suerte de kriptonita que no nos permite volar. Y la Argentina tiene que remontar nuevamente. Y alguien lo va a tener que hacer. Y creo que es la figura de Cristina la que lo tiene que inspirar. De eso hoy, o en eso pensaba hoy, cuando vi esas imágenes de una Cristina muy jovencita, con un Néstor al lado, en esa sociedad política y amorosa maravillosa, creyendo que la Argentina tenía una oportunidad más. Ojalá volvamos a creer lo mismo, ojalá le demos a Argentina, a nuestra patria, una oportunidad más. Lo que se tenía que decir se dijo. Roberto Caballero y su editorial. A buen caballero, buen entendedor.